Madrid Norte en la Onda. Sonia Crespo. 1:34 minutos, esta música, ya saben lo que significa, que vamos a hablar de cine, de cultura de cine con Luis Alberto Jiménez, que ya está aquí en el estudio. Luis Alberto Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, aquí estamos otra semanita más. No me ha puesto el rótulo de cumpleaños, compañero, hoy ¿no? de cumpleaños, en el vale, como no me lo ha puesto, porque me dice, le digo, voy a hacer el guiño de poner el audio a ver si saben de qué película vamos a hablar. Y me dice, Sonia, lo pone en el rótulo. Digo, bueno, pues para. Efectivamente. Que pare las rotativas. Podemos adelantar que estamos de cumpleaños. De cumpleaños. De cumpleaños. El que haya seguido el programa todo desde el principio también sabe de qué vamos a hablar. Pero bueno, vamos a hacerles ese reto. Si no saben todavía el tema de cultura de cine, traten de adivinarlo. Buenas noches, señor Kaplan. Antes de que empecemos a nombrarnos unos a otros, debería usted presentarse. Aún no he tenido el placer. Me decepciona usted, señor. Es lo que iba a decir yo a la señorita. Tenía entendido que la astucia era su cualidad más acusada. ¿Qué le ha impulsado usted a cometer el desatino de entrar aquí? ¿Quizá un predominante interés por el arte? Sí, por el arte de sobrevivir. 50 para empezar. ¿Ha apagado la sed de algún borrachín en estos días? La señorita ofrece 75. Muy Ha bien. venido siguiéndome desde el hotel. ¿Estaba en su habitación? Bien. 100 dólares. Claro, no es entrada libre. Gracias, señor. 150. Gracias. ¿Han dicho 2? 200. Gracias. Ahora 3. ¿Quién ofrece 3? 300 dólares. Gracias. ¿Alguien da más? ¿Ofrece alguien 400? 400 dólares. ¿Vamos por el 5? Está en 400. No creí que coleccionase obras de arte, creí que se limitaba a coleccionar cadáveres. ¿Quién ha dicho 500? 500. 500 dólares. Gracias. Una Apuesto a que ha pagado 500, mucho por esta escultura. 600. Es una buena pieza. ¿Lo han adivinado? Bueno, otra pista, es del año 1959. Por eso vamos a hablar hoy con motivo de su 60 aniversario, efectivamente. Venga, que parece ya. que falle, sí. Estamos hablando de Con la muerte en los talones, una película mítica, muy entretenida y muy divertida, divertida para el espectador. Es mucho suspense, mucha emoción, muchas persecuciones, es muy bonita. Del mago del suspense, Alfred Hitchcock, y los protagonistas principales son Cary Grant, Eve-Marie Saint, James Mason, Martin Landau y Jessie Royce Landis. Digo esta actriz porque luego comentaremos un pequeño detalle sobre ella. Cumple 60 años 60 de su años. estreno en este mes En de este julio. mes de julio, el día 1 se estrenó en Estados Unidos, el 18 de julio, dentro de 2 días, se estrenó en España, pero a nivel particular en el Festival de Cine de San Sebastián, aunque luego en España a nivel comercial para todo el público se estrenó en diciembre. O sea, por eso este año, pues continuando con las películas que Sí. cumplen años, pues otra Hablamos película de más. ella. ¿Y de qué habla? Con Esta la muerte película de los talones. es un argumento un poco enrevesado al principio. Quien la vea al principio a lo mejor no se entera, pero luego empieza a engancharse y ya nos enteramos de todo. Por un malentendido, un publicista es confundido con un espía llamado George Kaplan. Tras ser secuestrado, logra huir. Entonces, a partir de ese momento, su vida corre un serio peligro, por lo que decide investigar todo lo que está ocurriendo, comenzando una aventura que él mismo se esperaba, con persecuciones, los malos detrás de él, tiene que inventarse un montón de, como digo yo, disfraces, buscar maneras de escabullirse. Es divertida en ese sentido. Hitchcock siempre aparecía en sus pelis. ¿También lo hace en esta? También lo hace, y como siempre lo hace al principio de la película. Como te dije una vez, para que luego el espectador no esté todo el rato pensando cuándo va a aparecer, pues lo hace siempre en los primeros segundos casi, o en el primer minuto de la película. En esta ocasión, en un autobús que está cogiendo un montón de pasajeros, pues él está en la cola del autobús, y cuando va a llegar a subir al autobús, la puerta se cierra y se queda pues sorprendido, y ahí es su pequeña aparición en esta película. Con la muerte en los talones es el título en España. Sí, y para mí muy acertado. Para mí muy acertado, porque de verdad que toda la película, el protagonista, Cary Grant, está con la muerte detrás de él. Tiene la muerte de él. El título original es Northwest. Podríamos traducirlo algo así como al norte por el noroeste. En España, pues a lo mejor no tiene sentido. En Estados Unidos quizá tenga un poco más, pero en España no. Por eso digo que el título en castellano para mí es de los mejores que ha habido en el cine. Vamos, si nos perdemos siempre, como para que no digan norte, noroeste, esto para donde... Pues fíjate, con la muerte de los talones. Está muy bien, está muy bien. Los intérpretes que has nombrado son los que quería Hitchcock. Pues como siempre, algunos sí y otros no. Y otros no. Como siempre ocurre en estas películas, el director quería unos y luego las productoras proponían otros o exigían otros. En este caso el director sí quería a Cary Grant, aunque en principio parecía una persona mayor, porque en esa época tenía 55 años, para rodarle el personaje necesitaba uno más joven, pero bueno, al final el director le eligió. Aunque había sonado también James Stewart, que acababa de rodar con el director la película Vértigo, y que parecía que todo el mundo parecía que iba a ser el encargado de
protagonizar la película, pero no fue. Aunque la Metro Goldwyn Mayer, la productora, quería que fuera la Metro Goldwyn Mayer quería que fuera Gregory Peck. Gregory Peck, o sea, los grandes de Hollywood. ¿Y en la mujer, la protagonista? La protagonista, Alfred Hitchcock, ya sabemos que tenía debilidad por Grace Kelly y también intentó que fuera la protagonista, pero claro, en ese momento ya estaba casada con Reiniero de Mónaco, claro, y había abandonado el cine caché mucho. para nada. No, aunque no fuera muy eso. Sí, por eso, un caché que no se podía pagar. Ya no lo hizo. También Cary Grant propuso que fuera Sofía Loren, su compañera de reparto. Yo en este caso no veo a Sofía Loren haciendo esta película. No la veo. Entonces, para el malo se pensó inicialmente en Yul Brynner, pero después eligió a James Mason y la verdad es que lo hace muy bien. Esa cara retorcida, esa cara siempre pensando como si dijéramos cómo te voy a hacer daño, desde luego está muy bien. Y me has dicho que me vas a decir una curiosidad de Jessie Royce Landis. Efectivamente, es la que hace de madre de Cary Grant en la película. ¿Sí? Pero esta actriz solo tenía 7 años más que Cary Grant cuando hizo la película. Pues sí. Entonces, tú fíjate, le hubiera tenido que tener a su hijo con 5 años, con 7 años. O sea, son esos problemas del cine que muchas veces cogen actores y actrices para padres e hijos que casi tienen la misma edad. La ropa también fue... Sí, la ropa ocurrió una anécdota muy graciosa. Cuando el estudio, claro, sabes tú que en una película el estudio de vestuario, maquillaje, todo, preparan todo lo que tienen que hacer. Bueno, pues cuando Alfred Hitchcock vio la ropa que tenía que ponerse la protagonista femenina, no le gustó nada, así que ni corto ni perezoso cogió a la protagonista, es Mary Saint, y se fueron a uno de los mejores almacenes, o sea, marcas de ropa de esa época de Estados Unidos, y compró todo el vestuario para la película, y luego, claro, él pasó Mira, que te traigo la aquí factura, le pasó a la Metro, y como tenía en su contrato, según he podido leer, que podía hacer todo lo que quisiera en la película, pues no le podían decir que no. Así que fíjate. A la hora del rodaje, ¿qué ocurrió? Hay varias escenas que se tuvieron que rodar en estudio porque o bien era tan grande donde había que rodar que no se podía rodar en espacios naturales o por comodidad. Entonces la primera es que no los dejaron rodar en el edificio de la ONU, que es uno de los primeros grandes espacios donde se rodaba. Entonces ocultaron una cámara detrás de unos arbustos en la acera de enfrente del edificio central de la ONU, y Cary Grant cruzó la calle y empezó a subir las escaleras, y claro, lo rodaron todo con esta cámara oculta para que no... Parece que luego a lo mejor alguien lo vio. Claro, alguien lo vio, pero bueno, ya estaba hecho. Pero no lo dejaron rodar, y sobre todo por dentro no dejaron rodar ninguna escena, por lo que tuvieron que recrear todas las oficinas, todos los espacios que había, que salían ellos. ¿El rodaje le vino bien a la naturaleza? Le vino bien porque te refieres a los 100 pinos que plantó en un estudio. En vez de irse a rodar unas escenas a Dakota del Sur, pues en unos exteriores era mucho dinero gastar, a lo mejor transportar todos los equipos, el material. Entonces, en un estudio de la Metro, grandísimo, como son todos los estudios, pues plantaron 100 pinos. ¡Hala! Y ahí hicieron las escenas, que son muy poquito, o sea, dura muy poquito tiempo, pero ahí los hicieron. No había 99, había 100. Había 100, o sea, que fíjate. Bueno, y hubo también otros decorados que se tuvieron el famoso Monte Rushmore, donde están las caras de los presidentes de los Estados Unidos, ahí en principio los dejaron rodar, pero había algunas escenas en que había un poco de violencia, entonces según la norma de los Estados Unidos, en ese monte no se puede rodar nada de violencia, porque entonces parece que desprestigia y tal. Entonces, claro, habían rodado algunas ya, y entonces las escenas más de acción, de más violencia, violencia entre comillas, pues tuvieron que reproducir todas esas estatuas, las caras de los presidentes gigantescas, también en estudio, y ahí las escenas más importantes también se tuvieron que rodar ahí. Y también un departamento con literas. Efectivamente, en un tren, donde se esconde una de las escenas, que se esconde Cary Grant, pues fue a ver el set antes del rodaje, y le dijo a Alfred Hitchcock, dice, oye, está muy mal ambientado, esto no parece un vagón de tren. Y entonces, sin mirarlo, y como con la ropa, claro, vámonos de compras, dijo Alfred Hitchcock, otro vagón. Mañana hay que montar otro set entero para hacer la escena, y lo montaron en un momento. O sea, que tú fíjate. Y hablando de los dineros, creo que también hay otra anécdota. Una que a mí me pareció curiosísima. Resulta que la actriz protagonista, Mary Saint, descubrió que durante el rodaje Cary Grant cobraba a cada fans que iba a que le firmara un autógrafo 15 centavos. ¡Anda! Yo nunca había oído esto.
Fíjate, O sea que ¿eh? 15 Oye, a 15 centavos el autógrafo. Tú fíjate, o sea, me imagino que sería un sobresueldo. Sí, cuando sí, es sí. un actor que yo creo que no necesitaba claro, este sobresueldo. Iba justo. Sí, ¿entiendes? muy justo, muy justo. Así que, Bueno, en cuanto a la fíjate, duración de la peli. la película dura unos, te lo voy a decir, 136 minutos. Sí. El estudio quería que cortaran un cuarto de hora porque los parecía muy largos. Déjamelo en 1 hora y cuarto. Entonces dijo Alfred Hitchcock que no, como tenía esa cláusula que te he comentado antes, que él Hacía podía lo que hacer quería. todo lo que quería en la película, pues no. Al final sí cortaron, pero solo cortaron 5 segundos. Tú fíjate, 5 segundos, ni abrir una puerta. Bueno, pero dijo ni para ti ni para Ni mí. abrir una Ni puerta. 15 minutos, ni. Pues venga, 5 segundos. Y entonces, que son 120 fotogramas, que eso es lo que duran 5 segundos. Bueno, y para terminar y para hacernos una idea de la importancia que tiene esta Pues peli. sí, una película que recomendamos de verdad a todo el mundo porque lo va a pasar fenomenal con ella, como lo paso yo cada vez que la veo, que la he visto muchas veces. Ocupa el 7º puesto entre las 10 mejores películas de misterio y suspense según el Instituto del Cine Americano. Estos son datos de junio de 2008. O sea que vemos que es una película, yo creo que como toda la del Mago del Suspense, que merece la pena, y esta además es divertida, te lo pasas muy bien. Pues mire, qué planazo. Para el calor que hace, Pues pues, sí. quedarnos en casa. Con aire acondicionado, Bueno, con la muerte en los talones. con la muerte de los talones. Luis Alberto Jiménez, muchas gracias. Hasta la Nada, semana que hasta viene. la semana que viene. Adiós.